Hola, buenas tardes. Continuando con los aportes al tema de adopción, a las preguntas que nos han hecho llegar en el marco del diplomado, ¿no?, que se está llevando a cabo, que ya culmina en este mes y que deseo también sea una conclusión fructífera, importante y enriquecedora para todos los participantes, como obviamente también lo ha sido para quienes hemos podido tener el honor de poder compartir algunos contenidos con todos ustedes. En el tema de adopción quedaron pendientes 11 preguntas que nos han hecho llegar para que podamos dar respuesta, dar alguna, digamos, información adicional sobre ellas, ¿no? La primera pregunta está referida a de qué manera o cuáles cree usted que pueden ser los mecanismos para cambiar la cultura de la adopción en cuanto a la disponibilidad de adoptantes hacia niños mayores de 4 años, grupos de hermanos y niñas con discapacidad. Bueno, al respecto yo quiero decirles que eh, todo lo que querramos conseguir, todo lo que querramos lograr y avanzar en materia de adopción y especialmente en la concientización de que la sociedad conozca y entienda y comprenda un poco más acerca de la adopción, no se va a lograr de una manera gratuita o no se va a lograr de una manera, eh, eh, digamos, a través del tiempo, ¿no? Lo que quiero decirles es que toda acción que queramos generar a favor de promover el mejor entendimiento de lo que es la adopción, de lo que involucra esta medida, eh, a toda la sociedad en su conjunto y no solamente a quienes desean iniciar un proceso de adopción, debemos hacerla a través de acciones o actividades que involucren una información lo más masiva, lo más amplia posible, lo más pública posible, información, contenidos, difusión de todo el concepto, de toda la información que podamos desarrollar en el sistema de protección, que podamos brindar en los sistemas de protección también y que estemos dispuestos también a poder trabajar con las diferentes personas, solicitantes, público en general, y me estoy refiriendo a grupos de periodistas, por ejemplo, comunicadores sociales, profesores en las escuelas, médicos en los centros de salud, eh, personal también, funcionarios públicos o servidores públicos en las diferentes instituciones públicas y también personas en general a través, por ejemplo, de los gremios profesionales o inclusive a través de las iglesias, ¿no? Todo el esfuerzo que podamos desarrollar por difundir en todos estos espacios, difundir, informar, precisar, detallar de manera sencilla, pero muy clara, lo que es la adopción, lo que involucra esta medida, a quién está dirigida, qué, qué tenemos que atender como objetivo en esta medida, ¿no?, que es obviamente las necesidades y requerimientos de los niños y niñas para garantizarles una vida en familia. Todas estas acciones que podamos desarrollar eh, con carácter de difusión, información, eh, sensibilización, serán parte de los aportes que se puedan lograr a través de o para promover la cultura de la adopción. Entonces, todas las actividades, no solamente académicas, pueden ser lúdicas, pueden ser también de sensibilización, de promoción, en fin, todas esas actividades que ustedes puedan gestar, desarrollar, organizar, van a servir para promover esta mayor conciencia, este mejor entendimiento y que podamos especialmente en algunas de estas actividades dirigirlas hacia los niños y niñas de adopciones prioritarias, de adopciones especiales o de preferencia, como lo señalan ustedes en su norma, que está referida o abocada específicamente a identificar o buscar familias para niños mayores de 4 o de 6 años, niños con discapacidad, niños con problemas de salud permanente y, como no, también adolescentes. Yo solamente les quiero contar al respecto que en Perú hicimos en el año 2003, iniciamos una campaña que se llamó Ángeles que Aguardan, lo mencioné en las clases también, en la sesión del viernes pasado, y esta fue una campaña que
duró un año completo, pero que al siguiente año se fue fortaleciendo esta difusión de información de la necesidad que teníamos en Perú de identificar familias para niños de adopciones prioritarias en ese momento, de adopciones especiales, eran para niños mayores de 7 años, ¿no? Con discapacidad, con problemas de salud, grupos de hermanos también. Y tuvimos una muy buena respuesta, no inmediata obviamente, porque esto es parte de un proceso también, que hay que saber comprenderlo y entenderlo, ¿no? En este tema tampoco hay que tener esos apresuramientos que nos puedan limitar o restringir, desarrollar algunas acciones con estándares de calidad y con mucho cuidado, ¿no? Con mucha digamos, diligencia en las acciones que podamos hacer para identificar a las familias, para prepararlas, para capacitarlas. Pero, sin embargo, esta campaña nos permitió abrir un mayor concepto, mayor interés en las personas para conocer un poco más y profundamente lo que era la adopción. Y así logramos tener la posibilidad de identificar familias tanto nacionales como en algunos casos también extranjeras para los niños que por varios años en el Perú, ¿no? 4, 5, hasta 6 años habían estado en nuestros centros de acogida sin poderles garantizar el derecho a vivir en familia, ¿no? Una segunda pregunta es, ¿qué piensa usted acerca de los contenidos mínimos de preparación y capacitación a padres adoptivos que el Ministerio de Justicia ha elaborado, ¿no? Considerando el corto tiempo de 10 días para prepararlos? ¿De qué manera cree que los equipos técnicos del CDGES o CDPOS podrían evaluar la idoneidad de los solicitantes para la adopción en ese tiempo, ¿no? en el plazo de 10 días? Eso también lo comentamos en la sesión, ¿no? Pero quiero aprovechar en esta oportunidad para decirles que revisé efectivamente el impreso, digamos, o el material que hay respecto a los contenidos mínimos de preparación para los solicitantes de adopción. En principio quiero decirles que me parece que es un instrumento bastante interesante, digamos inicialmente completo, en el sentido de que tiene dos partes, ¿no? Una primera donde señalan contenidos mínimos de información para la adopción nacional, ¿no? Información. Esta primera parte que podríamos hacerla llegar, difundirla justamente en estas actividades que hace un minuto hemos estado compartiendo, como actividades para promover la cultura de adopción. Pero una segunda parte de este contenido mínimo, ¿no? De este instrumento, está referida a contenidos mínimos para la formación y capacitación o preparación de madres y padres para la adopción, ¿no? Y en esta segunda parte, además, está desarrollada en 4 sesiones, 4 temas gruesos que yo creo que son básicos para poder trabajar en la preparación de familias en una primera etapa, ¿no? Creo que la experiencia de nuestros sistemas en la región nos han permitido identificar que la capacitación, la preparación y el acompañamiento no puede ser dado únicamente en una sola etapa de todo el sistema o todo el subsistema de adopción. Eso quiere decir que la preparación está muy buena y es necesaria y es obligatoria en realidad en el marco de los estándares del Convenio de la Haya realizarla antes de la adopción. Esto es durante la preparación, inclusive antes de la propia evaluación. Algunos sistemas lo tienen después de la evaluación, pero antes de la asignación, de tener al niño ya en esa primera etapa de convivencia. Pero también es importante considerar que la capacitación y formación debe darse en un segundo y tercer momento. Un segundo momento ya durante el tema de digamos, de las visitas, del tema preadoptivo, de la asignación, de esta convivencia inicial. Y posteriormente también una tercera etapa de formación o de refuerzo de la capacitación y que forma parte de una etapa de acompañamiento durante la etapa posadoptiva, ¿no? Lo óptimo sería que en estos 3 momentos hubieran fases de capacitación. Esta primera, que señala los contenidos mínimos, efectivamente es para la primera fase, ¿no? Para la fase de preparación hacia la posibilidad de que una familia concluya con una idoneidad favorable o positiva. Ahora,
Los tiempos, sí, efectivamente, los tiempos quedan totalmente cortos, son insuficientes en realidad, y en esto hay que señalarlos de manera clara. Es imposible que un equipo técnico pueda desarrollar estas 4 sesiones de estos 4 temas, de esos contenidos mínimos para esta primera etapa, en solo 10 días. Eh, y lo digo porque primero hay que considerar tiempos de las familias. Los tiempos de las familias para que dispongan no solamente en la asistencia, en la participación de estas capacitaciones, sino también en el tiempo que ellas necesitan para reflexionar y para analizar, para procesar estos contenidos que les vamos a brindar en esta primera etapa de capacitación. Segundo, que cada una de estas sesiones, ¿no es cierto?, que están establecidas en los contenidos mínimos, son temas complejos y amplios, ¿no? Y que cada uno de ellos podría bien durar un par de talleres, ¿no? En días diferentes, y podría ser 2 talleres por semana o un taller por semana, y eso ya nos va a involucrar por lo menos 4 semanas, ¿no? Entonces, que involucra a nivel de calendario mínimo 20 o 30 días, ¿no? Además, tenemos que tener claro que esta capacitación no es un requisito que deba completarse para hacer un checklist. Este es un requisito esencial que les va a permitir, en primer lugar, a los equipos técnicos identificar mejores filtros para poder evaluar a las familias, y en segundo lugar, a las propias familias les va a también permitir ser un espacio que les permita a ellos reflexionar y analizar si es que realmente esta decisión de iniciar un proceso de adopción, este deseo de asumir con responsabilidad una paternidad o maternidad de filiación adoptiva, resulta ser lo que realmente ellos están buscando como plan de vida en familia, ¿no? Entonces, en este tiempo, digamos, en este objetivo, también tenemos que cuidar mucho los tiempos para poder desarrollar con calidad y calidez esta parte esencial del proceso de adopción. La tercera pregunta está dirigida más a si generalmente la adopción la pensamos y aún más aplicamos a niños y a niñas de la primera infancia, de 0 a 4 años, y no solemos pensarla a nivel o dirigida para adolescentes. Ahí nos preguntan que cuál es la opinión que tenemos respecto a la adopción con adolescentes. Y aquí tendríamos que señalar en primer lugar que todo niño, niña y adolescente, ¿no es cierto?, que es derecho de todo niño, niña y adolescente, que se encuentra separado definitivamente de su entorno familiar de origen, tiene el derecho a que el Estado y la sociedad le garantice una vida en familia. No solamente los niños y niñas, en el marco del concepto de niño, niña, del convenio sobre derechos del niño, ¿no? Niño o niña es todo menor de 18 años, ¿no? O todo menor de edad, según cada legislación. No tendríamos por qué hacer diferencia, no tendríamos por qué priorizar o, de alguna manera, inclusive hasta discriminar a algunos de ellos solamente por su edad. Los púberes, los adolescentes, tienen igual derecho. Son personas que están en proceso de formación y que tenemos que garantizarles también esa máxima posibilidad de una vida en familia. Indudablemente que trabajar con un adolescente, un púbero, un adolescente, 12, 14, 16 años, no resulta sencillo, es complejo. Y es complejo en primer lugar no porque ellos necesariamente tengan algunas dificultades propias para la integración en una familia, sino porque tenemos que considerar que si aún además estos púberes, adolescentes, han pasado mucho tiempo viviendo en centros de acogida, esto ya les genera a ellos un tremendo perjuicio en la restricción de muchos derechos en cuanto a relacionamiento, en cuanto a socialización, en cuanto inclusive a confianza, ¿no? ¿Por qué se preocupan hoy por mí, que tengo 14, 15, 16 años, si estuve desde los 3 o desde los 4 años en un centro?
nunca antes se preocuparon. Eh, Ahora se van a preocupar. Antes vi que muchos de mis hermanos o de mis amigos salieron con familias. ¿Por qué ahora tendría yo que creer o confiar que lo van a hacer conmigo a esta edad? O en tercer, o un tercer, también una tercera consideración, es que estos adolescentes, estos niños, púberes, adolescentes, al vivir muchos años de su vida en un centro, también logran tener una, digamos, sentimientos de eh, identificación. Y entonces tienen temor a algo distinto. Ellos solamente han conocido este espacio y de pronto tienen temor de salir y su primera reacción sea no quiero ser adoptado, ¿no? Pero es por esos temores de un cambio en la vida. Digo yo, cualquiera de nosotros, que nos dicen cambias de trabajo, cambias algunos aspectos de tu vida o vas a cambiarlos, también tendríamos ciertas preocupaciones, ciertos temores, ciertos miedos de qué es lo que va a ocurrir después de este cambio. En estos niños, en estos adolescentes, pasa igualmente lo propio, ¿no? Entonces, yo creo que acá el trabajar con adolescentes es posible. Hemos tenido casos, ustedes también han tenido casos de la adopción de, digamos, púberes o adolescentes entre los 12, 13, 14 o más años inclusive. ¿Es posible? Es posible. ¿Es necesario trabajarlo? Es necesario trabajarlo. Claro está que no debemos ni con los pequeños, ni con mucho menos, ni con estos adolescentes, ¿no? Dejar de trabajar la consideración de su opinión, de tomar en cuenta lo que ellos piensan acerca de esta medida y ayudarlos a trabajar, a procesar, a entender esta medida. Nunca generarles una falsa expectativa, hablarles con toda sinceridad las probabilidades que hay, las condiciones que hay, pero también permitirles, digamos, tener esa posibilidad si es que ustedes puedan trabajar esas condiciones para ellos. Si es que eso no fuera así, si es que de pronto las condiciones, tanto de historia de vida como de parte de ellos, de una evaluación de los técnicos, considera que de pronto la adopción no va a ser la mejor vía, la mejor medida que tengan para aplicar a ellos, tendremos que nosotros como sistema también evaluar cuál es la medida de protección que les permita una reintegración social en la vida, porque no podemos permitir que estos niños, niñas y adolescentes crezcan y extornen, salgan de estos centros solamente por haber cumplido 18 años de edad o la mayoría de edad, sin haberles permitido, sin haberles brindado toda esa capacidad para una autonomía, para un desenvolvimiento, una integración en la sociedad con mejores garantías, con mejores niveles de seguridad para que ellos puedan seguir una vida, digamos, continuar una vida ya integrados a la sociedad con mayores seguridades y con la mejor protección posible. La cuarta pregunta va respecto a si es que la adopción o la, digamos, según el código de niño, niña, adolescente de Bolivia, quien solicita la adopción es el adoptante y no el niño y niña, ¿no? Consecuentemente, dice la pregunta, quien activa el procedimiento de la adopción es el solicitante, los adultos y no el niño. Sin embargo, hemos hablado en la exposición, nos dicen que la demanda debe ser desde el niño y este proceso debería manejarse al revés, ¿no? ¿Cómo es posible entonces que el sistema de protección de la niñez y adolescencia tenga que responder a demandas de adoptantes con relación a las características que deben tener el niño, si se debe responder en principio al interés superior de él? ¿Por qué se da esta situación? Yo les quiero decir que muchos de nuestros países y muchas de nuestras legislaciones en la región latinoamericana y en otras partes también del mundo han tenido históricamente un desarrollo de la normativa y de la concepción, ¿no es cierto?, y del enfoque de la adopción a partir del adulto, ¿no? En los últimos prácticamente casi 10 años en América Latina se ha venido desarrollando, se ha venido enfatizando más este principio que
el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, en el año 2002, en una sentencia que hizo el tribunal, estableció de una manera clara y concreta que en la adopción especialmente, ¿no?, debemos identificar familias para niños y no niños para familias, ¿no? Y esto implica pasar por todo un proceso de análisis, de evaluación, de concientización y de reflexión. No crean que esto sucede solo y únicamente en Bolivia, ¿no? En Perú tuvimos una ley que tuvo vigencia desde el año 96 y se ha modificado recién en el 2018, ¿no? Esta ley, que fue una ley primigenia en el Perú, ¿no?, tenía muchas cosas positivas, tenía muchas cosas innovadoras. Sin embargo, el artículo 3 de esta ley empezaba con señalar que la adopción, casi textualmente les voy a decir, la adopción se inicia con la solicitud de los adoptantes, ¿no?, de las personas que quieren adoptar. Y entonces, bajo ese artículo, esa lectura literal, digamos, de esta norma, es que el sistema peruano trabajó por muchos años atender las necesidades de los adultos, ¿no? ¿Qué es lo que requieren ellos? Niños pequeños, niños en condiciones estables, entre comillas, saludables, y entonces buscamos esos niños para estas familias, ¿no?, porque ese es el mandato. Con esa lógica, países de la región nuestros hemos continuado por muchos años esta idiosincrasia del enfoque de la adopción a partir de las necesidades de los solicitantes. Y es por eso que cada vez que un solicitante expresaba algún reclamo, una queja, una falta de atención, exigía, nos abocábamos inmediatamente a solucionar ese tipo de demanda. Pero no nos preocupábamos por, en realidad, el punto de partida de la adopción, que es la necesidad, la condición de demanda de un niño, con toda su historia, con toda su situación de vida, para poder buscarle, más bien, identificar una familia que cubre esas necesidades. Entonces, creo que la preocupación es válida, la reflexión es muy importante, hacerla en estos momentos, continuarla a hacerla en estos momentos en Bolivia. Y creo que ya hacer esta reflexión, hacer esta pregunta, es un buen indicador para decir que ya se está generando cambios en Bolivia en cuanto a la percepción, en cuanto al entendimiento de lo que tenemos que tener en cuenta o desde el punto de partida en la que debemos trabajar en la adopción. Lo importante es que al momento de aplicar, al momento de desarrollar nuestros procesos, tengamos en cuenta que lo debemos hacer siempre a partir de la necesidad de los niños, siempre conociendo la historia de los niños, y siempre desde ahí es que podemos ir a trabajar en una adopción nacional, en una difusión, sensibilización, capacitación, formación y luego la búsqueda de identificación de familias para estos niños. Solo así, si no logramos hacerlo a nivel nacional, entonces pasaríamos a ese trabajo a nivel internacional. Entonces creo que sí es preocupante, pero al mismo tiempo esta preocupación se convierte en un indicador favorable para decir, estamos generando cambios,